Un saludo a todos los compañeros que están haciendo esta increíble experiencia, que no solo es una referencia para los que estamos en Venezuela, sino que es una referencia para toda la humanidad y para todo el planeta. Yo quería iniciar mi breve intervención porque creo que este espacio es para escucharnos, para debatir y para conversar, más que de una gran intervención magistral que yo podría hacer. Creo que es lo fundamental de este espacio. Entonces, para empezar, nosotros le realizamos una entrevista al compañero Alfredo Serrano, un importante economista que está asumiendo una tarea importante en el marco de la Revolución Bolivariana, y él decía con respecto al proceso económico en Venezuela: desde una perspectiva histórica, creo que sí se han alcanzado ciertos niveles de irreversibilidad. Creo que está bien superado el estadio neoliberal, lo cual no es poco. La demostración de haber llegado a un punto parcial, la oposición tuvo que jugar en un campo económico y político diferente. No había manera de cuestionar el estado de las misiones. Esa es una demostración real de que hay una cuota muy lograda en cuanto a ese grado de irreversibilidad del proceso. Otra de las cuestiones para hablar del punto de no retorno económico, social y político es que la Revolución Bolivariana ha construido, siguiendo la concepción gramsciana, un nuevo sentido común en lo económico. Fíjense, yo creo que lo principal para entender por qué Venezuela es una esperanza parte de las misiones, parte de la inversión social que se ha hecho, parte del financiamiento que se le ha dado al poder popular. Eso es una convocatoria permanente, tanto para los gobiernos como para los pueblos del mundo, para que luchen por salir del estadio neoliberal. Todo el planeta en la actualidad está siendo asediado, capaz no tan directamente como Venezuela, porque estamos viviendo una revolución, pero si nosotros vemos rápidamente el continente europeo, nos damos cuenta de que están disminuyendo las pensiones, están botando a la gente de su casa, están reduciendo los salarios, y es una cosa que en Venezuela no sucede. Incluso en Venezuela es una cuestión que se acrecenta y se profundiza todos los días. Y si vemos en Estados Unidos, vemos la misma situación, el mismo panorama, solo que los medios de la contra internacional lo ocultan para que nosotros no nos demos cuenta y sigamos pensando que es el paraíso al que todos tenemos que vivir. Pero creo que hay un segundo pilar fundamental de por qué Venezuela es una esperanza. Y creo que es la convocatoria en términos simbólicos y en términos culturales que se le está haciendo a todos los pueblos del mundo, que es fundamental, que fundamentalmente significa alejarnos de la guerra. Todas las revoluciones asediadas tienen que evitar la guerra, alejarse de la guerra, porque las que la promueven no van a ir a echarse tiro, van a estar bien cómodos, bebiendo whisky, haciendo cualquier morbosidad, pero lo que la vamos a pelear somos nosotros los pobres. Entonces, el papel fundamental que tenemos que tener los revolucionarios es evitar la guerra y alejarnos de la guerra. Y creo que eso lo hemos cumplido porque incluso siendo un país pequeño, que no tiene el gasto militar de Estados Unidos, hemos puesto a temblar al imperio más poderoso del planeta y creo que eso es una reivindicación importante. Pero la guerra la podemos entender como dos cosas. La guerra en el marco general, invasiones, bombardeos, lo que le han aplicado a Libia, a Irak, a Siria, al Líbano, no sé cuántas veces, pero también la guerra cotidiana, la que nos impone el capitalismo, porque el capitalismo vive a partir de nuestra energía. Mientras le trabajemos, mientras vayamos a su fábrica, vayamos a sus tierras, vayamos a sus comercios, el capitalismo nunca se va a acabar, porque vive de nuestra energía, vive de nuestro trabajo y vive de nuestro sudor. ¿Cuál es la convocatoria que le está haciendo Venezuela al mundo entero? Es alejarse de esa guerra. Y nosotros, que fuimos formados estructuralmente por el capitalismo, culturalmente, simbólicamente, la guerra la tenemos metida en la genética y en el cerebro. El tema de la competencia, la envidia, de ver cómo jodo al otro para ganarme 100 bolos más, 200 bolos más, son cosas que aún están en nuestro cuerpo. Pero la Revolución Bolivariana, creo que uno de los datos fundamentales a nivel intracultural es que hemos superado esas contradicciones y estamos construyendo una nueva historia. Y yo creo que eso es bastante importante. En ese sentido, la guerra económica que sigue latente en nuestro país, yo creo que hace una convocatoria a esos bajos instintos que nos propone el capitalismo. Porque si yo llego primero a la cola en un establecimiento, para no hacerle propaganda aquí a ninguna marca comercial, si yo llego primero a un establecimiento comercial, me llevo los 5 champús, me llevo las 5 harina paña y que se joda el que está atrás. Necesito comer yo primero. Y esas son convocatorias permanentes que no hace la guerra económica para que la matriz de opinión y el boicot, el acaparamiento, el contrabando de extracción pueda tener un relato verdadero. O sea, que pueda ser cierto, que mira, la gente se está matando una cola, la gente se está matando para comprar pollo, la gente se está matando para comprar carne. Pero tienen 2 años diciendo que no hay comida, que el aparato productivo está destrozado y aquí no ha habido ningún incidente, ninguna cola. Eso demuestra el grado de conciencia y el grado de organización que tenemos como pueblo para batallar una guerra que es cotidiana y que es permanente. Fíjense, lo que le hablaba de la convocatoria en términos culturales, y hago una pregunta capaz medio lógica. Un gringo
un gringo promedio de a pie, no estoy hablando de la élite de los Estados Unidos, puede impactar su realidad? Impacta en su realidad, participa, determina la política de ese país. No, la determina son los ricos, igual que en Europa. Imagínense ustedes que es lo que le está proponiendo Venezuela al mundo, alejarse del capitalismo, construir una nueva economía, construir una nueva sociedad. Porque en España, que venían diciendo ante su crisis que era el país con los mejores derechos sociales, vino el neoliberalismo y se los quitó. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los españoles? ¿Seguir pidiendo pensiones? No se la van a dar. No va a haber un gobierno ahí, no hay un Chávez en el panorama político español que pueda cambiar el proceso neoliberal que está viviendo ese país. ¿Cuál es la convocatoria que le hace Venezuela a ese pueblo? Lo que estamos viendo aquí. Organícese, construyan sus viviendas, construyan lo que se comen, hagan la economía, la nueva economía, porque el derecho que ustedes defendieron, que supuestamente defendieron, no se lo van a volver a reivindicar. Y yo creo que eso es importante también definirlo. Y en Venezuela, la política la determinamos nosotros, el pueblo, nosotros, pues la gente es la que determina la política en Venezuela. El alto grado de conciencia del chavismo es lo que ha impedido que todos los planes macabros, a lo interno y a lo externo, se hayan podido concretar. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Venezuela al mundo? Y en esto quiero profundizar. Organícense, únanse, luchan y dejen de pedir un crédito a un banco que los va a expoliar durante 30 años, sus hijos van a terminar pagando esa deuda y miren el campamento de pioneros que no necesitó ningún banco, no necesitó ninguna industria del capitalismo, no necesitó ninguna de sus estructuras para poder hacerse. Eso demuestra que somos nosotros los que tenemos el papel en la historia. Y eso también demuestra que, y con el perdón del compañero aquí argentino, que en Argentina y en todos los países hay gobiernos aliados que están con la revolución bolivariana. Pero en esos países, a mi entender, y disculpa si choco con esto, no hay una revolución en los términos como yo lo entiendo. Porque si hubiera una revolución en Argentina, con el caso Nisman y el golpe mediático, no tuviera las implicaciones que tiene ahorita. Mírense, fíjense, después de que fue Leandro Salazar, este traidor que fue parte del ejército venezolano, a decir que Diosdado era el cartel de los soles y que era un narcotraficante. Y esa es la línea de la política más demente del Senado norteamericano. O sea, esa es la línea contra Venezuela. Somos un país de corruptos, un país de narcotraficantes, donde pasa droga, un montón de gente. ¿Quién del chavismo le paró bola esa vaina? Nadie. Nadie. Y eso es lo que demuestra que tenemos tanto nivel de conciencia para entender que nos están haciendo una guerra mediática, económica y política y que a partir de ahí nosotros nos estamos fortaleciendo. Ahora, yo estaba leyendo por ahí, con esto quiero terminar para darle el paso a los otros compañeros, una especie de declaración de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Obviamente una federación pegada a los intereses de la derecha. ¿Y qué era lo que decía esta federación? La característica psicológica del venezolano, producto del chavismo, es la depresión, es la angustia, la zozobra, la intranquilidad. Ellos no quieren imponer la imagen, sus sentimientos, no lo quieren transferir a nosotros. Pero el chavismo se caracteriza por una cuestión totalmente diferente. Nosotros somos parranderos, somos conversadores, hacemos sancocho, jugamos chapita, hacemos papagayo, y eso es lo que le duele al imperialismo. Que con toda la guerra económica, con toda la guerra mediática, nosotros seguimos alegres y construyendo nuestro peo. Eso es lo que realmente les duele, y yo creo que eso es lo que realmente los ayudó a calificarnos como una especie de amenaza. Porque le estás diciendo al pueblo de los Estados Unidos que no siga pidiendo crédito en sus bancos, que no siga trabajando en su industria, que no siga trabajando en sus comercios, sino que se reúnan y se organicen y construyan algo por ellos mismos. ¿Cómo van a acumular los bancos? ¿Cómo van a acumular las industrias si no van los pobres a trabajarle? Esa es la fortaleza de por qué Venezuela es una esperanza. Le está diciendo a la población del mundo que se aleje del capitalismo. Entonces, ya pensamos, ¿no? El foro es acción y pensamiento. Ya dije un montón de locura y de cosas intelectuales, por decirlo de alguna manera, pero yo quería proponerles una acción, porque bueno, también es importante hacer cosas. Si la imagen que nos quieren proponer al país, la imagen que están soltando a nivel internacional y a nivel nacional, es que somos un pueblo triste, un pueblo desmoralizado, que no sabemos qué hacer, que estamos en un colapso económico, psicológico, bla, 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 ¿qué es lo que nosotros le vamos a responder? ¿Cuántos de aquí tienen Twitter? Pasé una preguntita rápido, alce la mano. Una buena cantidad tiene Twitter. ¿Quién tiene un teléfono parecido a este? Un Orinoquia de estos Bucares que los venden en los operativos. ¿Quién tiene una camarita pequeña, doméstica? Bueno, tenemos más o menos un poderío comunicacional. ¿Qué les propongo yo? ¿Qué es lo que realmente le da rechera al imperio? Coño, lo que pasa en Venezuela todos los días. Que no es nada más el CDI y el Mercal, que eso está bien, eso hay que seguirlo publicitando. Pero ¿qué es lo que le molesta al imperialismo? Que nos tienen desde hace 16 años una guerra y aquí se hacen sancocho, se hacen papagayo,
los carajitos juegan. Hay una vida cultural dentro de este campamento y dentro del pueblo. Yo lo que le propongo es que sigan al ministro Reinaldo Iturriza, @Reinaldo Iturriza algo, no me sé bien la cuenta de Twitter, y que tomen una foto, organicen actividades y que hagamos esas imágenes virales. Porque ese es el verdadero poderío comunicacional que tenemos nosotros. La capacidad de decir al imperialismo que no somos un pueblo que está pasando hambre, que está en colapso económico, sino que es un pueblo que está unido, que tiene conciencia, que está organizado y que está viviendo una nueva etapa de su propia historia. Entonces esa es la propuesta que le quiero hacer, capaz es muy jalada de los pelos. Es que aquí organicen sancochos, parrandas, que pongan a los chamitos a jugar chapita, que organicen voladeras de papagayo, tomen la foto, etiquetan al ministro Reinaldo Iturriza o a cualquiera de nosotros y eso lo hacemos viral y hacemos una propuesta comunicacional para afrontar y derrotar culturalmente al capitalismo, que es a partir del afecto que sentimos por Venezuela y por nosotros mismos. Gracias.